cada una aquí presentes y también nuestros amigos que nos van a estar viendo por los siglos de los siglos en el YouTube. Les recordamos que estamos siguiendo el librito de lecciones bíblicas de don José Miguel Miranda y que les agradecemos infinitamente que le den un me gusta a la clase, que lo compartan y si aún no lo han hecho, que se suscriban. Ya le dedicamos 7 horas al estudio de la Biblia en este curso de introducción. La verdad es que Dios debe estar muy contento con este tiempo que le estamos dedicando, ¿verdad? Con esta reflexión que le estamos dedicando y con este espíritu que tenemos de conocerlo más, de amarlo más y de poder también enseñar a nuestros amigos y conocidos la palabra de Dios. Pienso yo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estará contento Jesús que lo estamos dando a conocer? Esa es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Verdad? Todos estamos llamados a evangelizar. El otro día lo vimos en las clases. Entonces, cuando vean cualquier video, pues le dan me gusta y ahí buscan donde la palabra suscribirse y luego que se suscriben sale la campanita. Si tocamos a la campanita, entonces también automáticamente el sistema nos está mandando los videos. El tema 9, disposiciones para leer la Biblia. Quiere decir que la otra semana tenemos el tema 10, terminamos el curso de introducción a la Biblia y empezamos de nuevo la lectura de libro por libro de la Sagrada Biblia. Dentro de 15 días vamos a empezar libro por libro y en este tema aparecen varias sugerencias del orden en que debemos empezar. En este tema vamos a decidir el orden en que vamos a empezar y dentro de 15 días ya vamos a estar estudiando el primer libro de la Biblia según el orden que nosotros escojamos. Pues inicia esta lección con unos puntos que nos da don Félix Torres Amat, uno de los más famosos traductores de la Biblia al castellano. Hemos recordado mucho, ¿verdad?, que al griego la tradujeron los 70, al latín la tradujo San Jerónimo, pues al español uno de los más famosos traductores es don Félix Torres Amat. En la introducción a su trabajo pone máximas para leer con fruto las Sagradas Escrituras. No es leerlas por leerlas, no es leerlas por llenarnos de ideas, por llenarnos de argumentos para dispararnos a quien se pueda en cualquier momento, no. Nosotros estudiamos la Biblia para vivirla. Y una de las recomendaciones que él da es: antes de comenzar la lectura de la Biblia debemos dirigirnos a Dios por medio de una corta oración a Jesucristo, el cual es el único digno de abrirnos este divino libro. Yo antes me sabía de memoria la oración de Santo Tomás de Aquino para los estudiantes. Se puede encontrar fácilmente en el internet. Ahora ya no me la sé de memoria. Pero lo que yo siempre, la corta oración que yo siempre hago antes de leer. Leo muchos libros de espiritualidad y leo mucho la Biblia, pero cualquier libro que lea, yo siempre digo: Señor, envíe el Espíritu Santo prometido por tu Hijo para llegar al conocimiento de toda la verdad. No sé dónde aprendí esa oración, no sé cuándo, pero todavía sobrevive en mi memoria. La de Santo Tomás es una belleza, pero ya no sobrevive en mi memoria. Pero no es aquella que dice: ven Espíritu Santo, enciende en nosotros un fuego de tu amor. No me acuerdo versos para decirle, pero es oración de Santo Tomás de Aquino para los estudiantes. Luego dice: estar penetrados de sumo respeto. Desde el principio hemos insistido en eso, ¿verdad? Que hay que leer la Sagrada Escritura con sumo respeto hacia los libros santos, mirando las palabras eternas que contienen como palabras del mismo Dios que nos habla. Como que no entrar en un espíritu de acusación o de superioridad o de ego hinchado y querer nosotros superar lo que está escrito, sino simplemente tomarlo con respeto, aceptando que es palabra de Dios. Hay algunas cosas que me van a gustar más, otras que me van a gustar menos, otras que no me van a gustar.
pero guardar el respeto de que es palabra de Dios. Testificando esa veneración hasta con el mismo ejemplar de la Biblia. Es muy común que la gente desordenada defiende su orden. Y es muy común que digan, no, la Biblia se nota que está usada por lo destartalada que está, por lo descuidada, por lo manchada. No, eso es falta de respeto a la Biblia. La Biblia, por muy estudiada que esté, tenemos que mantenerla bien. No digo nueva porque claro que en el uso hay un deterioro natural, pero siempre estarle dando mantenimiento a la Biblia. Hasta con el ejemplar de la Biblia que tenemos en las manos, que debemos guardar en un lugar digno. Nosotras que cada vez que llegamos de la clase, pues en algún lugar guardamos la Biblia, ¿verdad? No dejarla en el baúl del carro con todo el tiradero que pueda llevarse ahí, que no es nuestro caso. Guardar siempre la Biblia en un lugar digno, para que hasta con el mismo ejemplar se note el respeto que le tenemos. Yo varias veces le he insistido en el capítulo 1, versículo 1 de San Juan, ¿verdad? Y la palabra era Dios. Por eso la tenemos que mantener en un lugar muy digno, que se note el respeto y el amor que le tenemos. Luego dice, no debemos leer las Sagradas Escrituras de corrido, sino meditando lo que se lee, pensando sus palabras y procurando tener algún buen comentario de autor ortodoxo y piadoso. Meditando las palabras, pensándolas. Tenemos aquel guión que nos han dado, ¿verdad? Leer el párrafo, en la mente ya de memoria, recordar qué nos dice el párrafo, qué dice este párrafo, recordarlo, ¿verdad? Repetirlo en nuestra mente con nuestras palabras. Y luego, ¿qué me dice a mí este párrafo? Y luego, ¿qué le digo yo a Dios a través de esta lectura? Y finalmente, desde esta lectura, ¿qué propósito hago? Podrían ser 5 minutos diarios y dar un fruto extraordinario. Así de simple, leer el pasaje bíblico, repasarlo en la mente de memoria, qué dice, qué me dice, qué le digo y qué propósitos hago para el día, no para el año 2030, para hoy, qué propósitos hago para hoy. Entonces así debemos ir leyendo la Sagrada Escritura, reflexionándola. Detengámonos en aplicar en nuestra conducta de vida aquellas sentencias que más nos convengan, de suerte que saquemos fruto de la lectura y que no se haga por simple curiosidad. Yo conozco las conozco a ustedes, a la mayoría de amigos que nos están siguiendo por YouTube, y yo sé que no lo están haciendo por simple curiosidad, sino por llenarse de amor a Dios. Pero bueno, habrá gente que yo no conozco en algún momento y que puede llegar por curiosidad. Entonces que también estén en nuestras oraciones para que haya conversión también. Ayer fui a misa de 6:30 de la mañana y durante la consagración me recordé de encomendarlos a todos los que estén viendo estos videos. Y para Dios todo es posible. Entonces a los que lo vieron ayer, anteayer, mañana, en el 2040, y ya van a estar en las manos de Dios. Entonces eso es muy importante, orar también por los que Dios está llamando a escuchar esta palabra. Luego dice acuérdense, Félix Torres Amat, es necesario leer la Escritura con gran humildad y con entera sumisión a la Iglesia, la cual recibió de Jesucristo este sagrado depósito, con entera sumisión a la Iglesia. Así como dije de la palabra de Dios, hay cosas que tal vez no me gusten, también de la Iglesia puede haber cosas que no me gusten, pues igual abrazarla con entera sumisión. A veces nos pasa cuando trabajamos, que el jefe nos dice algo y no queremos hacerlo. Y yo siempre he pensado, el jefe sabe sus intereses, el jefe sabe lo que necesita, porque voy a estar yo pataleando por hacer lo que yo digo que es bueno, cuando el jefe me está pidiendo algo distinto. Entonces, ¿por qué voy a estar yo pataleando por hacer lo que yo creo mejor si la Iglesia, que tiene 2000 años
y que está fundada en Jesucristo, que tiene la iluminación del Espíritu Santo, me está diciendo otra cosa. Y como decía Santa Teresa de Ávila, el que obedece no se equivoca. Esto también es importante, ¿verdad? Estas máximas de sabiduría, el que obedece no se equivoca. Pero estamos llamados a desobedecer si vemos claramente que está en contra de la ley divina, ¿verdad? Dios, que hay dos abogadas, ya saben, mujer y abogada, dos peligros juntos. Jesucristo es el gran objetivo que hemos de tener presente en la lectura de la Santa Biblia. Siempre que vamos a leerla, nuestro objetivo es conocer más y amar más a Jesucristo. Si queremos alcanzar su recto sentido, o sea, si queremos de verdad tener frutos de la lectura de la Biblia, con sencillez, con respeto, con humildad, buscando a Jesucristo. No siendo el fin. Y tal vez aquí agregar la lectura del domingo, la que viene, ¿verdad? Que es de las tentaciones del Señor. Satanás conoce la Biblia y quiso engañar al Señor con versículos de la palabra. Sí. Pero entonces, y eso nos puede pasar a nosotros, que venga alguien y si nosotros no conocemos la Biblia Sí. y nos dice, mira, la palabra de Dios dice esto, entonces también tenemos que conocerla para defender nuestra fe. Porque si bien Satanás la conocía, Jesús la conocía mucho mejor y le respondió también con la palabra de Dios. Entonces, para no dejarnos engañar, porque nos pueden engañar con la misma palabra de Dios. Sí, eso es lo importante, ¿verdad? De conocer la palabra de Dios y de conocer nuestra fe, para que podamos saber lo que nos dice nuestra iglesia y no caer en dudas cuando otras iglesias nos dicen cosas diferentes. Muy bien, no siendo el fin y el cumplimiento de la Escritura, sino la doble caridad, amor a Dios y amor al Prójimo. Y si yo prefiero la triple caridad, ¿a qué será? ¿De qué estaré hablando? Pues nuestro Señor. Amor a Dios, amor al prójimo Y a mí misma. y a uno mismo, porque yo digo, a veces nos sentimos mal porque nos amamos a nosotros mismos antes que al prójimo, pero si el mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo, entonces yo diría la triple caridad, amar a Dios, amarse a sí mismo y amar al prójimo, porque desde que estamos en la era de los superhéroes, a veces trabajamos mucho sin descansar suficiente, trabajamos mucho sin alimentarnos, retrasando las comidas, sin beber nada, y eso no es parte de nuestra naturaleza humana. Entonces yo insisto mucho, especialmente a las mujeres, a las madres, a las abuelas, a amarse a sí mismas, porque no pueden amar al prójimo antes de amarse a sí mismos. Si yo no tengo todas mis necesidades satisfechas, voy a estar malhumorada. Si estoy cansada, voy a tener menos tolerancia. Si no he descansado, voy a estar más nerviosa. Entonces mis reacciones ya no van a ser muy cristianas. Así que para ser cristiano también hay que cuidar de uno mismo. Entonces yo diría triple caridad, ¿verdad? A Dios, a mí mismo y al prójimo, ¿sí? Cualquiera que crea haber entendido las divinas escrituras o alguna parte de ellas, pero la entiende de un modo con esta inteligencia que tiene y no edifica la doble caridad, todavía no ha entendido el bien. O sea, siempre que nosotros estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿en dónde se va a notar? En que estamos creciendo en el amor a Dios, a nosotros mismos y al prójimo. O sea, el examen que vamos a superar es amar a Dios, a mí mismo y al prójimo. Todavía, al contrario, aquel que saca de las Escrituras tal entendimiento de la doble caridad, que son útiles para nutrir y fortalecerlas, aunque no haya comprendido el sentido que tuvo en su mente el escritor sagrado, no se engaña ni cae absolutamente en mentira. Aunque no comprendamos el sentido de los versos que estamos leyendo, pero si nos llevan a esa caridad, entonces estamos comprendiendo, estamos aprovechando la lectura de la Escritura. Entonces eso es lo importante, ¿verdad? Vivirla, conocerla para vivirla.
Y luego de este breve comentario que don Félix Torres Amat hace a su traducción, dice, antes de comenzar la lectura, criterios que debemos de tener en cuenta antes de comenzar la lectura. Lo vimos un poquito en la primera o segunda clase, ahora vamos a profundizar un poco más. Primero, antes de comenzar, dirigir a Dios en oración por medio de Jesucristo, ya que Él es el único que puede abrirnos los sellos de este libro sagrado. Hemos insistido en eso, ¿verdad? Desde niña yo recuerdo que mi papá se acomodaba en una hamaca y ahí se ponía a leer la escritura, no sé qué oración hacía, pero sí siempre se persignaba antes de leerla, de lo que yo deduzco que alguna oración hacía, ¿verdad? Entonces esto es bien importante. Primero, dirigirnos a Dios mediante una breve oración, conectarnos con Él, puesto que el Señor es quien nos va a hablar. Como cuando encendemos la radio o televisión queremos escuchar a los autores, artistas o programas. Entonces, cuando abrimos la escritura, queremos escuchar a Dios a través de su lectura. No se necesitan oraciones prefabricadas para elevar la mente al Señor. Hagamos una oración que nos inspire nuestro corazón. Por ejemplo, lo que dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. O sea, no es necesario que empecemos a hacer oraciones elaboradas, que bueno, si el Espíritu Santo las pone en nuestro corazón, perfecto. Pero con un versito directo está bien, ¿verdad? Después de la lectura se puede orar así: gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de la Santa Palabra. ¿Verdad? Luego, yo no me acuerdo cómo era la oración, no. Gracias, Señor, por los propósitos y afectos que me has sugerido en este rato de lectura. Decía San José María, ¿verdad?, que para un intelectual una hora de estudio vale por una hora de oración. Entonces, cuando nosotros por ejemplo, yo que estoy estudiando temas para presentárselos a ustedes, para compartirlos con todos, esas horas de estudio para mí son horas de oración. Y si algún día no me dejan hacer el rosario porque no es precisamente mi devoción más fácil, entonces pues ya hice mis horas de oración. Luego dice, haz como la buena semilla prenda en tu corazón en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes, de beneficio propio y para nuestros hermanos. Nosotros no tenemos que estar encerrados en una cápsula en que solo lo importante es que yo esté bien. No, para nosotros siempre está el prójimo al lado nuestro, ¿verdad? Y también tenemos que velar por el bienestar del prójimo. A mí siempre me ha gustado una de las preguntas del examen de conciencia que dice, ¿has hecho más agradable la vida de los que viven contigo, en tu familia, en tu hogar? Y yo creo que ese es un gran examen de conciencia para la noche, ¿verdad? Hoy hice más agradable la vida de los que viven conmigo. Y ya es un buen examen de conciencia. El segundo, por medio de Jesucristo, que es quien puede abrir los sellos con que ese libro sagrado están sellados. El profeta Isaías dice, Isaías 29, 11, 12, toda revelación será para vosotros como palabras de un libro sellado que da uno al que sabe leer, diciendo, lee esto, lee aquello, no puedo porque está sellado. Y luego pone el libro frente a quien no sabe leer, diciendo, lee esto, lee aquello, y dice, no se lea. Entonces nuestra oración va a abrir nuestro entendimiento para que sepamos abrirlo, para que sepamos ver lo que nos dice y sepamos leerlo y comprenderlo. Luego, uno de los ancianos me dice, no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Quién es el que puede romper las amarras de este libro? Solamente Cristo. Entonces es importante, ¿verdad?, que hagamos esa oración pidiendo al Espíritu Santo, pidiendo a Jesús que nos dé luz para conocer lo que estamos leyendo. Luego
Tercero, estar penetrado de sumo respeto con los libros sagrados. Si la Biblia es la palabra de Dios, hemos de leerla y escucharla con el mayor respeto y veneración. Veneración es sumo respeto, o sea, nosotros por ejemplo veneramos a la Virgen, quiere decir que le mostramos más respeto que a San José, por ejemplo. Entonces, o que a otro santo de nuestra devoción. Veneración es sumo respeto. Entonces, así, con ese sumo respeto, debemos acercarnos a la Sagrada Escritura. Los personajes del Antiguo Testamento oían la divina palabra descalzos y rostro en tierra. Así lo dice Éxodo 3:5. Descalzos y rostro en tierra, que es estar postrados en la tierra, es la mayor adoración que podemos hacer. Entonces es bueno esto, ¿verdad? De cuando en cuando nuestro espíritu siente el deseo de postrarse, pues no tener pena de los que están alrededor, simplemente hacerlo. Los primitivos cristianos tenían tal veneración a la Biblia que la encerraban junto con la Eucaristía en el sagrario. Ellos mismos copiaban capítulos enteros de su puño y letra y los llevaban consigo, y al morir los familiares los depositaban sobre su pecho. Qué bonito saber esto, ¿verdad? El sumo respeto con que las antiguas generaciones trataban la Sagrada Escritura, trataban el altar. Ahora subimos al altar casi con una irreverencia, ¿verdad? Hablo de las iglesias, y entonces tenemos que tener sumo respeto también para pasearse sobre el altar. Una cosa que, por ejemplo, en Israel, es que algunas casas tienen, antes de entrar, un salmo. Bueno, cada familia escoge como si va a ser un salmo o una oración específica, y antes de entrar, esa oración ellos la leen, y cuando salen lo mismo. Entonces, es parte como de la familia esa oración. Sí. Es parte de esa costumbre. Así como tenemos valores familiares, también, ¿verdad? Oraciones familiares. En mi familia es muy amado el Magnificat. Por eso el otro día, cuando veíamos la literatura poética, para mí fue el primero, ¿verdad? Y todavía me lo sé de memoria. Entonces, también hay oraciones que son muy familiares. Muy bien. Luego, dice, actualmente los cristianos conscientes sienten también por la Biblia un respeto santo. Por eso en la misa, en el momento de anunciarse la palabra de Dios, el sacerdote o diácono reza una oración especial. Los fieles se ponen de pie y se persignan. Y una vez acabada la lectura, el sacerdote o diácono besan la escritura. En las misas solemnes se inciensa la Biblia. Y también hemos visto en algunas iglesias, ¿verdad?, que también la entronizan antes de empezar la misa. Con la procesión de entrada va la palabra y la entronizan en el ambón o en algún lugar preparado especial. Sí, septiembre. Porque como el 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, por eso septiembre se ha dedicado a la Biblia, es el mes de la Biblia. Estábamos viendo algunas ideas antes de comenzar la lectura de la Biblia. Ahora vamos durante la lectura. Leer las Sagradas Escrituras no corriendo, sino despacio, meditando para poder saber lo que se lee. Si nosotros nos ponemos un tiempo de lectura, 5 minutos, 10 minutos, media hora, lo que cada uno decida, hacerlo tranquilamente. No importa que termine el capítulo, que termine el libro, que termine la página, sino que llene mi mente, mi espíritu, mi alma, mi ser de ese amor que Dios nos transmite en la Sagrada Escritura. Esta lectura constante y reposada no resulta fácil en este tiempo, debido al ajetreo diario en que todos vivimos. Pero todo está en ordenar las horas del día y en hacerlo un hábito. Acuérdense que cuando hacemos un hábito es más fácil, por eso es importante ponerle lugar y hora fijos, porque ahí el cuerpo nos ayuda a hacerlo constantemente.
La perseverancia es la clave, ¿verdad? Cuando uno es ordenado, saca tiempo para todo. Y el desordenado también saca tiempo para lo que le interesa. Así que lo importante es ponerle interés y entusiasmo a la Biblia, ¿verdad? Es recomendable hacer la lectura en una hora fija y, si es posible, en un lugar silencioso, en la casa o en la iglesia o aún en la oficina. Como a mí siempre me ha gustado leer, a mí me gusta hacer rinconcitos en la casa para sentarse a leer. Desde que recuerdo tengo ese hábito, que haya rinconcitos para leer. Entonces también hagamos nuestro rinconcito para leer la escritura. Si esto no es posible, aprovechar los ratos libres mientras vas en el autobús, en el tren, en el avión. Por eso es bueno llevar la Biblia de bolsillo, pero hoy la llevamos todo en el celular, ¿verdad? Incluso en audio, con que llevemos audífonos también la podemos seguir. Entonces todos esos tiempos muertos en lo que estamos haciendo fila en el banco, y es un tiempo muerto. Entonces le podemos dar vida haciendo oración o escuchando o leyendo la Sagrada Escritura. Hasta es un modo de evangelizar, porque la gente le va a dar curiosidad, te va a preguntar y entonces le cuentas lo que estás leyendo y ya estás evangelizando. Es bien sencillo. Muy bien. Si eres padre o madre de familia, acostúmbrate a leer diariamente a una hora oportuna con tu familia. Es la mejor manera de unirse con Cristo, que dice: allí donde 2 o 3 se reunieran en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es cuestión de organización. Incluso cuando ya los niños son mayorcitos, cuando ya leen, que de su Biblia infantil, de su Biblia juvenil, escojan un versículo nada más, uno cada día, ¿verdad? O sea, un miembro de la familia cada día, para un versículo, por ejemplo, platicarlo, reflexionarlo antes del desayuno o antes de la cena, cuando tengan un poquito más de tiempo, también para ir conociendo la Escritura. Luego, número 2, leer las Escrituras con espíritu de humildad. Les recuerdo el 1, leer las Escrituras despacio, tranquilamente, conscientemente, concienzudamente. Número 2, leer las Escrituras con humildad. Cuando acudimos a las páginas en plan científico, histórico, cultural, intelectual, no se manifiesta porque no hay diálogo con Dios. O sea que si yo voy con mi ego hinchado a ver en qué errores le encuentro en la Biblia, no va a abrirse los sellos de la Escritura, no va a abrirse el corazón de Jesús para mí. Entonces es bien importante, ¿verdad? Con humildad. En cambio, cuando nos acercamos a ellas con disposición sencilla, como el discípulo ante el maestro, el Señor nos va revelando el gran amor con que nos ama. ¿Les pasa a ustedes que terminan de leer la Escritura o de hacer una oración y se sienten envueltas en una burbuja de amor, de ternura, de gozo? ¿Les ha pasado alguna vez? Sí, ¿Verdad? Es frecuente eso, ¿verdad? Que estamos o salimos de la misa tan alegres. Yo ayer no tenía planeado, yo fui a dejar a los enfermos al hospital a las 5:40 y cuando salía de dejarlos del hospital oí las campanas de la catedral y sentí una alegría. Pensé que en la capillita del hospital era y dije, yo no conozco esta capilla, voy a ir a misa ahí. Y luego noté que eran de la catedral y por eso me vine a misa a las 6:30 de la mañana. Y fue por eso, porque las campanadas de la iglesia fue espontáneo, no fue algo que yo premeditara, no, que sentí la alegría del corazón cuando oí las campanas de la catedral. Entonces es eso que Dios nos está llamando siempre de diversos modos. Entonces tener mente, espíritu, corazón abiertos para recibirle. Número 3. Leer la Biblia con espíritu de fe. Entonces es importante esto, ¿verdad? Tener un espíritu de fe y pedirle más fe a nuestro Señor para poder ir comprendiendo mejor. Es decir, creyendo firmemente lo que Dios nos habla y nos habla ahora. La Biblia no es solo testimonio del pasado, la fe de Israel o la fe de las primeras comunidades cristianas.
tiene una dimensión eterna y siempre actual. Por ello, es también la fe de la iglesia de hoy que sigue escuchando al Padre y Señor que nos habla constantemente. Siempre decimos, ¿verdad? Jesús es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y le podemos aplicar este verso también a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Es la misma ayer, hoy, mañana y siempre. Es una de las razones por las que digo yo, no cabe duda que es iluminada por el Espíritu Santo, porque es tan actual. Libros escritos hace más de 2000 años, y cuando los estudiamos nosotros son para nosotros de una actualidad radical. Entonces solo Dios puede hacer eso. 4. Leer la Biblia con espíritu de oración. La Biblia hay que leerla de rodillas, decía un autor. Es que aquí todas las alumnas, Somos bien jóvenes. todas las alumnas, menos 2 o 3, somos bien jóvenes. Y ya las rodillas están crujientes. Entonces, decía un autor, en realidad hay muchísimos pasajes que se prestan para rezar y meditar. Pero me recordé ahora que hoy una vez a Monseñor Revelo que dijo, lo importante es la devoción, no la posición. La devoción es lo importante, ¿verdad? Para la rodilla de 87 años que ahorita mismo no voy a ver. Que nos da un gran placer tenerla aquí. Bueno, para rezar, dice el pseudo Dionisio, leer la Biblia es rezar. Reverenciarla es adorar la grandeza divina. Familiarizarse con ella es entrar en diálogo frecuente con Dios y empezar a gozar de Él. Oigan qué verso tan bonito, ¿verdad? Del pseudo Dionisio. Este nombre de pseudo Dionisio es porque su libro, que yo lo estoy leyendo ahora mismo y no me recuerdo su nombre, todavía hoy en la mañana leí un poquito y no me acuerdo el nombre ahora. Híjole, qué barbaridad. Y lo estoy repitiendo, así otra vez que lo leo. Bueno, lo importante es que el pseudo Dionisio, ¿se recuerdan cuando hemos estudiado los libros de la Biblia que les digo yo? Está ambientado en la época de Abraham, pero está escrito 100 años antes de Jesucristo. Hemos visto libros así, ¿verdad? Es que el pseudo Dionisio parece ser discípulo de San Pablo, pero el libro está escrito 500 años después. Entonces, pues como que no concuerda. Es muy, muy bonito el libro y bastante difícil de leer. Pero como no me acuerdo ni del nombre, ven qué difícil es. Híjole, bueno. Lo voy a repetir porque está muy bonito. Dice el pseudo Dionisio, leer la Biblia es rezar, reverenciar es adorar la grandeza divina, familiarizarse con ella es entrar en diálogo frecuente con Dios y empezar a gozar de Él. 5, me falta el segundo. 4, leer la Biblia con espíritu de oración. Primero, para rezar. Segundo, para meditar. La Biblia nos ofrece muchos temas de meditación reposada, serena, tranquila. Tan cierto es esto que abundan los libros que tratan de comentar frases y pasajes bíblicos con respeto. Así sus enseñanzas penetran más eficazmente en el corazón del hombre. Leemos en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Está bonito, ¿verdad? Para leer el capítulo completo. Y 5, leer la Biblia con inteligencia. A veces pensamos que la inteligencia va a manchar las cosas, como ser inteligente para tener novio, para casarse. Pareciera que eso es ser interesado y va a manchar la relación. No, hay que ser inteligente, usar toda nuestra capacidad intelectual hasta para comer.
hasta para lo más sencillo, cuanto más para estudiar la Sagrada Escritura. 5. Leer la Biblia con inteligencia. Nuestra fe debe ser una fe racional. Por lo mismo, nuestra inteligencia debe ponerse al servicio de la fe, con el objeto de penetrar lo mejor que se pueda en el contenido de los textos. Como lo prueba la experiencia, las ciencias humanas han contribuido muchísimo a aclarar pasajes de la Escritura que durante siglos permanecieron oscuros. Todo esto ha sido obra de la inteligencia. Por eso, nunca insistiremos bastante sobre la necesidad que tiene el cristiano de una preparación o iniciación bíblica. Y eso es lo importante de ponerse a estudiar temas bíblicos, para ir también nutriendo nuestra formación, alimentando nuestra inteligencia para comprender mejor. Aún para los especialistas en la materia hay todavía muchos puntos difíciles o poco claros. Como dice Pío XII en su encíclica, deben servir de estímulo para su estudio. O sea, los pasajes difíciles tiene fama de ser difícil, por ejemplo, el libro, la carta de San Pablo a los romanos, que eso sea un estímulo para prepararse más, no para cerrarlo y decir yo no entiendo, porque esas son trampas de la pereza, yo no sé, yo no entiendo, son trampas de la pereza, ¿no? Hay que dedicarle tiempo. Y 6, leer la Biblia de acuerdo con las circunstancias. Desde luego la Biblia se puede leer abriendo cualquier página, pero hay ocasiones en que por encontrarnos en circunstancias de ánimo muy especiales, podemos acudir a pasajes especiales. El otro día les conté yo, ¿verdad?, que cuando ando falta de poesía, ¿qué leo? El Cantar de los Cantares. Hay gente que cuando anda muy preocupada, ¿qué lee? Salmos. Cuando están muy tristes, hay gente que lee los salmos. Y ahora no voy a adelantar esta idea, pero viene justo en el siguiente punto, de que los libros sapienciales, Eclesiástico, Eclesiastés, Job, Sabiduría, Proverbios, Salmos, hay que leerlos en cualquier momento. No lo vamos a incluir en el orden que nosotros vamos a decidir hoy para empezar a leerlo cada libro, sino que esos hay que estarlos leyendo siempre. Agarrar de pronto los salmos, los Cantar de los Cantares, los proverbios, según necesiten alimento nuestro espíritu, o según tenemos un reto de hablar con un hijo, hablar con un nieto, entonces también podemos ir al Eclesiástico, al Eclesiastés, a Proverbios, para tener que el Espíritu Santo nos ilumine, ¿verdad?, temas o razones que dar a nuestros familiares con los que tenemos que abordar un tema especial. Entonces, tercer punto de ahora, ¿en qué orden conviene leer la Biblia? Les decía al principio, para las que llegaron recién, que hoy vamos a decidir con qué libro vamos a empezar los 73 libros que vamos a estudiar Dios mediante. Con qué libro vamos a empezar dentro de 15 días, porque del curso de introducción ya solo nos queda un tema. Ya dijimos que la Biblia es como una pequeña biblioteca compuesta de, ¿cuántos libros? 73 libros muy diversos en temas, autores, ambientes, épocas, lenguas. Esta variedad puede desorientar al lector. Por eso, para quien no tiene su iniciación cultural a la Biblia, no es aconsejable leerla de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Como decimos, a la manera de leer una novela. Si el no iniciado pretendiera leer así, posiblemente se enredaría en el laberinto de cosas y sucesos que acabarían por hacerlo desistir de la lectura. De ahí que al intentar leer la Biblia por primera vez, sería oportuno seguir un orden, con el fin de que la lectura le resulte más agradable y más accesible. Y entonces, vamos a dar 3 órdenes en que se puede leer la Biblia, y el primero, ¿de quién será? Salmos.
No, el primer libro no, sino la primera persona que nos sugiere en qué orden leer la Biblia, ¿quién podría ser? Piensa en una persona que conoce mucho la Biblia. San Jerónimo, ¿verdad? San Jerónimo, el traductor de la Biblia, le escribió una carta, le voy a leer. En la carta que San Jerónimo escribe a su amigo Leta para que aconseje a su nieta la lectura de la Biblia, le dice lo siguiente, son palabras de San Jerónimo. Cerciórate de que cada día estudie algún pasaje de las Escrituras, que en lugar de joyas y sedas se aficione a los libros divinos. Debería aprender primero los salmos, distraerse con los cantos y buscar una regla de vida en los proverbios. El eclesiástico le enseñará a despreciar los lujos y los bienes superfluos de este mundo. Job le proporcionará un modelo de fuerza y paciencia. Pasará enseguida los evangelios, que deberá tener siempre entre sus manos. Se asimilará ávidamente los hechos de los apóstoles y las epístolas. Después de haber recogido este tesoro en el místico cofrecito de su alma, aprenderá los profetas, el Pentateuco, Josué y los jueces, los libros de los reyes y las crónicas, para terminar sin riesgo por el cantar de los cantares. ¿De qué edad se imaginan ustedes a la nieta de Leta? Unos 15, ¿verdad? Debe de ser jovencita. Debe de ser ya joven o tal vez no tan porque mayor. en esa época se casaban como a los 15. Entonces dice que en lugar de que se aficione por la joya y la moda, se casaban tan jóvenes en esa época. Sí. Ya los 15 ya eran mamás. Sí. Debe de haber sido muy joven, ¿verdad? Probablemente. Muy bien, este es el orden que propone San Jerónimo. Los 4 libros sapienciales, luego entrar a los evangelios, a los hechos y luego a las cartas. Luego volver al Antiguo Testamento con los profetas primero, el Pentateuco después, Josué y jueces, los reyes, las crónicas y por último el cantar de los cantares. Sin duda estamos hablando de una señorita adolescente, ¿verdad? Una señorita jovencita. Sí. 2. Otra propuesta de otro autor. Otros autores proponen este orden. Los evangelios, por ser el centro y corazón de la Biblia. Continuar con los hechos de los apóstoles, que nos hacen asistir al desarrollo y desenvolvimiento de la iglesia y las primeras comunidades cristianas. Algunas de las epístolas de San Pablo, luego los libros históricos del Antiguo Testamento, luego los libros proféticos, volver a las epístolas de San Pablo que han quedado, continuar con los libros proféticos y finalmente el Apocalipsis. Este orden es distinto, ¿verdad? Evangelios, hechos, las epístolas más fáciles de San Pablo, dice aquí, las que son más cortas, más fáciles, más cálidas, que ya revelan a Cristo y a su iglesia. Irse al Antiguo Testamento, a los libros históricos, luego a los libros poéticos, volver con las cartas más difíciles de San Pablo y finalmente terminar con el Apocalipsis. Entonces, esto es otros autores modernos. 3. Jesús San Clemente Idiazábal propone, por ser Cristo el fin y el centro de la Biblia, podría leerse en este orden. Iniciar con los evangelios, procurando que la lectura de sus 4 libros sea reposada y atenta. Será el mejor medio de conocer a Jesucristo. Una vida de Jesús bien escrita, un buen comentario de los 4 evangelios y una sinopsis nos ayudarán a esta extraordinaria tarea. El conocimiento de los evangelios es la condición esencial
para la lectura de todos los demás libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces es importante, ¿verdad? Los 4 evangelios primero. Después pasar a los Hechos de los Apóstoles. Sus relaciones contienen provechosas enseñanzas para la vida cristiana de hoy. Las epístolas de San Pablo conviene leerlas a continuación, enmarcando cada una de ellas en un cuadro histórico relatado en los Hechos. Cada lectura con un mapa a la vista nos servirá de excelente introducción. Podría seguirse el siguiente orden: las 2 escatológicas, las 4 epístolas mayores, las 4 de la cautividad y por último las pastorales. Luego de las cartas de San Pablo, las epístolas católicas, luego el Apocalipsis para finalizar el Nuevo Testamento. Para continuar con los profetas en el Antiguo Testamento, volver al Nuevo Testamento, los profetas y los libros históricos nos llevan a estudiar también pasajes de la Antigua Alianza y las primeras promesas, o sea, los relatos de los patriarcas y primeras leyes de Israel, que contienen en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. La lectura de los libros sapienciales voy a retomar. Primero las epístolas, voy a retomarlo desde el principio, porque es muy largo, creo que ya nos perdimos, ¿verdad? Los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, las cartas católicas, que son las últimas de Santiago, San Pedro, San Juan y Judas, luego el Apocalipsis, o sea, terminar todo en orden el Nuevo Testamento. Luego, por los profetas puede comenzarse a leer el Antiguo Testamento, ya que numerosos pasajes del Nuevo Testamento no remitirán de manera particular a ellos. Los primeros en leerse podrían ser Amós, Oseas, Isaías, Jeremías y algunos salmos mesiánicos. Luego, leyendo a los profetas, desearemos conocer las circunstancias en que ellos vivieron y obraron, impulsados por la acción del Espíritu de Dios. Estas circunstancias están escritas en algunos libros históricos como Samuel y Reyes. El Nuevo Testamento, los profetas y los libros históricos nos llevan a estudiar también pasajes de la Antigua Alianza y las primeras promesas, o sea, los relatos de las patriarcas y las primeras leyes en el Pentateuco. La lectura de los libros sapienciales, que por otra parte tanta sabiduría contienen, será de gran utilidad para conocer mejor la mentalidad judía contemporánea de Jesús. Después de haber leído este orden de la Biblia entera, el lector está preparado ya para una segunda lectura que podría hacer de principio a fin. Como nosotros no tenemos la vida garantizada, pero pensamos que vamos a tener suficiente tiempo para leer los 73 libros uno a uno, y cuando terminemos los 73 libros ya volver a empezar en orden, del Génesis al Apocalipsis, ¿verdad? Solo Dios sabe. Aquí no hay cuestión de edad. La edad no es relevante para la muerte, ¿verdad? No es cuestión de edad. Si nos toca, Dios proveerá. 4. Naturalmente que no es necesario sujetarse a un método para leer la Biblia. Si hemos ofrecido los 3 anteriores, ha sido para orientarnos. Pero cada cual puede leer la Escritura como quiera. Lo importante es que la lea. La puede leer desde el principio, por la mitad, tomando el libro que le interese. En la nueva reforma litúrgica postconciliar, la Iglesia está siguiendo un método llamado lectura continuada durante un ciclo de 3 años. La intención es laudable, pero no siempre es posible por seguirla por razones de asistencia y de atención. Ese puntito a lo que se refiere es que nosotros tenemos en la Iglesia Católica ciclo A, ciclo B y ciclo C, cada uno de los evangelistas, ¿verdad? Entonces, un año leemos a San Marcos, otro año a San Mateo, otro año a San Lucas, y en los tiempos fuertes, como la Pascua, leemos a San Juan.
Entonces es importante saber eso. Pero lo que yo pienso es, si nosotros tenemos 50 años de estar yendo a misa, y de esos 50 años casi hemos ido a misa diaria, entonces nosotros conocemos casi todas las piezas, nosotros conocemos casi todas las piezas del rompecabezas, pero nunca hemos armado el rompecabezas. Entonces eso pienso yo, que leyendo el libro completo, uno a uno, que estamos haciendo, armar el rompecabezas, y eso nos va a dar una visión muy, muy diferente. Bueno, y es que ahora es la pregunta para nosotras. Dentro de 15 días, Dios mediante, vamos a empezar a leer el primer libro que nosotras querramos estudiar. ¿Por dónde? Sí, el otro viernes vamos a terminar este curso. Nos queda un tema del curso de introducción, que va a ser el próximo viernes, primero Dios. Dentro de 15 días ya vamos a leer el primer libro. Como nosotros ya empezamos una vez, y empezamos por los sapienciales, y ya lo vimos, entonces mi sugerencia era empezar por los evangelios. ¿Qué les parece? Sí. Pero ¿por qué no sugieren también los de los autores? Sí, porque la segunda sugerencia era... La segunda sugerencia era autores varios, modernos. Así que quiere decir que varios autores modernos sugieren empezar por los evangelios. Entonces, dentro de 15 días, nosotros empezaríamos por San Mateo, estudiaríamos los 4 evangelistas, empezando el Nuevo Testamento. Estudiaríamos los 4 evangelistas, y luego los Hechos de los Apóstoles, y luego también las cartas de San Pablo. Nosotras ya las tenemos un poquito adelantadas para terminar todo el Nuevo Testamento, y luego irnos al Antiguo Testamento en algún orden de los que sugieren los autores, ¿verdad? Entonces quedamos así para dentro de 15 días, primero Dios. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos tanto aquí como en las redes sociales. Les recordamos que necesitamos que nos pongan me gusta y compartirla con los familiares. Siempre hay gente, sí, siempre hay una idea, algo que Dios está buscando el medio para decirle a alguien, y entonces nosotros podemos ser ese medio y tocar la campanita para que ya solita le llegue la clase cada semana. Bueno, pues terminamos con la oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres